Iniciamos. Pero entonces nos ponemos en la presencia de Dios e invocamos al Espíritu Santo, que es la fuerza que nos mueve. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y qué bueno el estar aquí, pues una vez más, en medio de todos ustedes, para hablar un poquito sobre el libro del Éxodo, que es el que tenemos así entre manos, y vamos a hacer pues un pequeño resumen para saber qué es lo que dijo, pues que me parece tan importante. Ayer habíamos hablado de cómo era el libro del Éxodo, de más o menos qué quiere decir, pero lo dice de una manera y entonces recuerden que tenemos la tarea de leer el libro del Éxodo y me parecería tan bueno el que, pues, desde ya, si alguno tuviese alguna duda, dificultad, queja u objeción, pues tuviese a bien exponerlas. Pero, como ya sé que eso es siempre, el hablar por estos medios es una cosa un tanto, pues así, dificultosa, no nos vamos a engañar. Y entonces, pues, lo que hacemos es, con el permiso de ustedes, pues, invocando al Espíritu Santo, que es la fuerza, ponernos así en contacto con el Señor. Y vamos a hacer, porque el tiempo, como dice el dicho latino, el tiempo se va, tempus fugit, comenzar de una vez y vamos a ver si compartimos, eh, compartimos algunas, algunas cositas, esperemos que, que quiera, que quiera, que quiera este sistema, que no crean ustedes, que es así como objeción difícil el comenzar y ponernos de una vez aquí, porque tiene esta, esta imagen, tiene toda la fuerza de la tradición, lo cual veremos luego, si el tiempo nos da, que es toda una dificultad, o sea, el decir quién escribió, y lo veíamos el día pasado, quién escribió el Éxodo, pues Moisés, ¿y quién es Moisés? Pues Moisés. Entonces es como unas grandes dificultades, pero con todas las dificultades que tenemos, pues creo que esta imagen es una imagen que tiene una grandísima fuerza. Es el monasterio de Santa Catalina de Sinaí. Tiene unas características muy particulares, pues no se ve aquí porque la imagen es chiquita, pero si se pudiese acercar aquí en la, en la muralla, donde están esos dos machones, ahí a la derecha, hay un ascensor, un ascensor que es la única entrada al monasterio. Claro, es un ascensor que no son los Orona que hacen en mi pueblo, sino que es un ascensor pues que tiene unos cuantos cientos de años. Claro, hay que tener en cuenta que ya eh, Mahoma
dice que se respete este monasterio y es muy curioso, no se acierta a ver aquí muy bien, pero sí hay una imagen blanca ahí, que es que ahí existe en el interior de Santa Catalina de Sinaí una mezquita, una mezquita. Mahoma respeta este lugar como lugar sagrado. Lo que hizo que fuese respetado, se guardase gran cantidad de, de los materiales que durante la antigüedad había sobre la Sagrada Escritura, y de aquí los grandes códices que, que estaban y están todavía algunos, pero normalmente han sido trasladados, por decir un eufemismo, a otros lugares. Santa Catalina de Sinaí y los cerros que se ven detrás son los cerros del Sinaí. Aparte, decir que ese es el lugar, pues es mucho decir. Pero decir que la tradición lo pone ahí, pues sí, es muy sencillo, porque claro, eh, tiene toda la fuerza de la historia. Y entonces, Santa Catalina de Sinaí, monasterio, lo volveremos a ver después, pero quería ponerme ahí en este lugar al cual, pues si alguna vez tienen ustedes la dicha de ir, pues que el Señor les conceda algún buen guía que les ilustre sobre las maravillas que hay y que había en este grande monasterio. Y después, si están ustedes con garbo, les lleve por unas escaleritas que hay hasta la cima, donde la tradición dice que se encontró Moisés con Yahvé y, como ven ustedes, cielo azul, cielo azul. Y cuando Moisés subió, abajo había tormenta y llegó, y cuando se acabó la tormenta, porque pasó por encima de la tormenta, y he tenido esa experiencia en varios momentos, pero uno muy especial con mi amado amigo Antonio, que moría hace poquito. Íbamos en carro un día hacia el monasterio, hacia el santuario de San Miguel de Agalar, y que es un santuario carolingio, probablemente es hacia el siglo octavo, octavo, noveno, vaya usted a saber, las dataciones son siempre tan difíciles, pero sí parece ser carolingio. Y entonces bajábamos, habíamos bajado hasta el valle, y ya subíamos hacia el monasterio, hacia el santuario, perdón. Y cerquita de Lecumberri tuvimos que escondernos. Lecumberri quiere decir lugar nuevo, Lecumberri, y en el lugar nuevo, así como Echeverri es casa nueva, Lecumberri es lugar nuevo. Y en Lecumberri tuvimos que escondernos de la tormenta tan inmensa. Amainó un tanto, aunque no acabó, y subimos y seguimos subiendo. Y cuando llegamos al santuario, el valle estaba cubierto por el negro de las nubes y nosotros estábamos en el azuloso cielo tan hermoso como ese que se ve. Y yo me acordé de cuando se hace la descripción de que Yahvé tenía a los pies un inmenso zafiro, era el cielo. Este es, este es el cielo y el mundo duro y agreste de la península del Sinaí, que, acuérdense, la guerra de los 6 años y tantas cosas, y entonces los judíos siguen teniendo una puntita que les da al Mar Rojo, etcétera, etcétera. Aquí es donde se va a desarrollar el mundo y la epopeya
la epopeya que nos va a narrar el Éxodo. Epopeya que después se va a narrar en los Salmos, por lo tanto, no es solo un escrito del Éxodo, sino que es la gran epopeya del pueblo de Dios. Y algunos así lo dicen, el punto y el momento de partida del pueblo de Dios es la Pascua, el paso que va a ser ahí. ¿Dónde? Mejor no lo buscamos, que no vamos a encontrar los restos. Entonces, Santa Catalina de Sinaí, lugar bellísimo, agreste, duro, con escalera hecha por los monjes para subir hasta la cima del monte. Bien, ¿y por qué estamos ahí? Que es importante. Porque claro, el Éxodo es el momento en torno al cual se articula pues toda una realidad. Habíamos visto en el Génesis y por eso tan solo exponer, porque cuando estamos en el Sinaí, y aquí lo ven, donde está Sinaí, que está ahí al norte del Mar Rojo, entonces ahí tenemos el Sinaí. ¿Pero qué es el Sinaí? ¿Dónde está y por qué? Bueno, para llegar al Sinaí y para dar una explicación de cuándo y por qué estamos en el Sinaí y por qué estamos en esta epopeya. Y recuerdo que es una epopeya, no podemos olvidar que la epopeya es el encuentro, es demasiado importante porque va a ser la realidad total, del pueblo judío. ¿Sí? No es una realidad de poco más o menos. No. La epopeya es una narración de hazañas que lo que hacen es buscar un origen. Es muy curioso porque las epopeyas están siempre al pie de los pueblos y mucho cuidado. A ver, ¿por qué te apagaste? ¿Quieres escaparte? La epopeya, perdón, que la epopeya es una narración que lo que quiere dar es una explicación. Los elementos que componen la epopeya pueden ser o no ser, pero están todos articulados para dar grandiosidad al relato. Yo había leído, pues con grande ahínco, pues los avatares del Libertador y la narración épica de la batalla de Boyacá. Y claro, es una batalla importantísima. No puede uno quedarse en el juicio del sí o el no. La batalla de Boyacá es un elemento fundacional. Cuando uno va al pantano y, bueno, al lugar del pantano de la batalla, al puente de Boyacá, discúlpenme el pantano, me he pasado a Vargas, cuando uno ve el puente, pues dice, uy, ¿y cuántas gentes cabían aquí?
Pues si caben 4 y si están peleando se van a dar de codazos. ¿Cómo es esto? Ojo, ojo, la batalla, la batalla de Boyacá es una batalla fundacional. Es lo mismo con la batalla del pantano de Vargas, cuando se pregunta maliciosamente, ¿y cuántos eran los lanceros que ganaron la batalla? Y entonces, pues la verdad que Arenas Betancourt lo hizo tal y como era, porque uno dice, entonces, ¿cuántos son? 12 lanceros. Qué poca cosa. No, no. La batalla del pantano de Vargas, la batalla de Boyacá, el paso del Pisba, son momentos fundacionales cuya importancia no es la importancia numérica o geográfica. La importancia es el sentido que tiene en todo el momento de la gesta libertadora. Muchísimo cuidado, porque si no, se trivializa y es no entender nada. De esa misma manera, estamos viendo esta epopeya que es el Éxodo, que tiene su comienzo aquí, en la media luna fértil. ¿Se acuerdan? Ur de Caldea, ahí está, en donde desembocan el Éufrates y el Tigris, ahí en el último momento, cuando llega al, al Golfo Pérsico, en Persia, que es Irak, Persia, tanto tiene un contenido mítico, las meras palabras, ahí, Ur de Caldea, ahí es donde sale Abraham, y Abraham es el que vive y el que sale y el que es llamado. ¿Y por dónde va? Aquí están estas líneas que lo que dicen es, pues, la luna creciente, la creciente fértil. ¿Por qué? Pues porque, clarísimo, tenemos que entender que es un desierto. Veremos un poquito ahora cuando estemos hablando de algunos de los elamitas, veremos alguna cosa, pero es un desierto. En cambio, la vida en Mesopotamia es una vida fecunda. Y por eso el patriarca sale de Ur y deja ese mundo ubérrimo y va para otro río, que será el Nilo. El motivo del movimiento suelen ser las sequías, pertinaces que tienen una cierta periodicidad dura, y así tenemos tenemos que cuando hay sequía en el Golfo Pérsico, pues se van hacia el Nilo. El Nilo, claro, hay que recordar que el Nilo se surte del Kilimanjaro, y el Éufrates y el Tigris nacen ahí en la Anatolia. Y entonces hay unos pueblos antiquísimos ahí. Pero entonces tenemos ahí Ur de Caldea, está a la derecha, y después tenemos a Jerusalén, que será el final de esta epopeya. Y esta epopeya se ve llevada a caballo de esta media luna fértil. ¿Y quién es el líder? Esta fotografía me ha parecido bellísima porque está ahí la reconstrucción. Algunos dicen pues que era pues que le había hecho Saddam Hussein
y que tiene, pero en la parte están recrecidas las paredes para ver cómo podría ser Ur de Caldea. Y allá al fondo, a la izquierda, aquel zigurat. Esto, aquí cuando estuvo su santidad, el Papa Francisco, y estuvo saludando el lugar donde sale Abraham. Ur de Caldea, creo que es importantísimo porque es una ciudad que tuvo que ser importante, sobre todo por el zigurat que vemos arriba, y este es Ur de Caldea. Ur de Caldea, que es el lugar donde vive Abraham. Aquí tenemos a Abraham en esta fotografía de este cuadro, que es una litografía que representa el sacrificio de Abraham. Ojo, el sacrificio de Abraham, porque Dios le pide que tenga más fe en Dios que en ninguna otra cosa. Entonces, Abraham cree a Dios por encima de todo. Esta es la fe de Abraham, y aquí lo tenemos, es muy curioso porque el evento del sacrificio, lo decíamos el día pasado, el sacrificio de su hijo es como un desechar esa práctica que era habitual entre aquellas gentes de sacrificar a Dios a los primogénitos. Por eso veremos cómo hemos visto cómo Dios no quiere que se sacrifiquen, sino que se rescaten. Bien, ¿en qué tiempo vive Abraham? Y aquí tenemos una estela que es importantísima, está allá en el Museo del Louvre. Saben ustedes que todas las cosas están o en el Louvre o en el Británico, y si no, en el Palacio de Invierno de Catalina la Grande en Rusia. Entonces, este es la ley de Hammurabi. Cuando después veamos los 10 mandamientos, tenían toda una tradición que era Hammurabi. Aquí le vemos la parte de la cabeza que es el que está, el dios Hormuz le está dando a Murdaria, probablemente es el dios, y está dándole a aquel gran personaje, Hammurabi, le está dando la ley. Porque la ley, y lo que después se nos va a narrar en el Sinaí, es esto. Es Dios el que da la ley para el bien del pueblo. Y aquí está el Dios dándole la ley a Hammurabi. Es muy curioso, traigo esta fecha, esta imagen, y es esta fotografía de Hammurabi y el dios, porque Hammurabi es coetáneo del tiempo en el que Abraham sale. Y entonces, desde la salida de Abraham de Ur de Caldea hasta el comienzo del Génesis, hay una serie de narraciones que son unas narraciones cuya historicidad ni quita ni pone, pero sí que el autor sagrado tiene un grandísimo manejo de las imágenes. Y entonces resulta que José va a Egipto de una manera procelosa, porque hay todas aquellas cosas, pero era el recordar que José ha ido a Egipto, que José es el que
el descendiente de Abraham, que es el enlace entre aquella Ur de Caldea, la Media Luna y Egipto. Y mediante aquellas narraciones, que como digo, son narraciones que tienen pues grandes coincidencias con la historia. Hay una excavación arqueológica en el Kilimanjaro que nos dice que sí, que en aquel tiempo hubo unas grandes sequías y por eso es el hecho de que hubiese habido una sequía en Egipto era algo coherente, con lo cual sería que Abraham y sus gentes pasaron a Egipto. Entonces, José es el eslabón. José es el eslabón que une Ur de Caldea con Egipto. ¿Y qué es Egipto? Creo que estas imágenes del gran Ramsés II, que están en Abu Simbel, 3 están completas, estas las 2 de la derecha, y la primera de la izquierda está caída, y la segunda está, y no la reconstruyeron, a pesar de que con la presa de Asuán, pues tuvieron que trasladar este templo maravilloso y el que estaba enfrente de su esposa favorita, Nefertari, y están ahí. Y este es el rostro del faraón Ramsés II. Sobre cuándo fue y cuándo no fue, podemos leer todas las opiniones del mundo y siempre nos quedaríamos cortos. Lo que sí es que en un tiempo hubo unos pueblos, y entre ellos se cuentan los pueblos descendientes de los Ibrne que estuvieron en Egipto. Y Egipto es el lugar, hay que tener en cuenta que era el lugar de la abundancia, porque decía el dicho que Egipto era el don del Nilo. Y es curiosísimo ver cómo con cientos y miles de años la imaginería sigue siendo igual. Las leyes de la frontalidad, el, el, el modo de construir, de vestir, de hacer, permanece, porque en Egipto es Dios el que vive y es la eternidad de Dios y por lo tanto la eternidad de Dios y la no muerte. Ramsés II, Abu Simbel. Hay algunas teorías sobre que habría sido, otras teorías dicen que podía haber sido con Amenofis IV Akenatón, que es el rey de Telamarna, que es el rey hereje porque acaba con el panteón de los muchos dioses y tan solo tiene uno que es el dios Sol, y otro momento que podría ser cuando salen los hijos, que era un pueblo que no era egipcio. Hay muchos, no importa. Lo que sí hay, y en los relieves se encuentran imágenes viendo a las gentes de esa estirpe egipcia que tienen sobre todo el cabello y la nariz de una manera peculiar, ahí están en los grandes templos. ¿Y quiénes son los que van? Bueno, aquí tengo 2 mapas que me parece que son muy parecidos, pero simplemente para que sean dichos, ¿quiénes son los que van? El ejercicio es de adelante para atrás, porque lo que tiene
el autor sagrado son los enclaves de 12 tribus, 12 pueblos que están ahí. Y entonces tenemos que tener en cuenta que lo que se hace, a lo que da razón es a las tribus que están asentadas en torno al río, en torno al mar de Galilea, al mar muerto. Qué bueno, son 12 tribus que están ahí. Y entonces, mirando de adelante para atrás, dice, pues si están aquí 12 tribus, pues vinieron 12 tribus. Y las 12 tribus eran los herederos de los 12 hijos de Abraham. Como ven, la epopeya es contar la historia de los pueblos, poniendo en los pueblos personas y en las personas pueblos. Esto es muy importante, un principio de antropología. Y entonces tenemos aquí todos estos pueblos que son los que estaban antes de la primera deportación. Es muy importante porque ya después desaparecerán y solo quedará la tribu de Judá. Entonces, las 12 tribus. Entonces, lo que dice entonces el dicho es que José va a Egipto, quiere decir, los descendientes de Abraham, que son Abraham, Isaac y Jacob, los descendientes de Abraham van a Egipto y en Egipto se hacen importantes, pero luego hay una frase que la decíamos el día pasado, que es paradigmática. Llegó otro faraón que no conoció a José y entonces ya la importancia se perdió la importancia de José y el faraón entonces lo que tiene es gente que la expulsa, la expulsa. Es muy curioso porque hay toda una literatura importantísima. Fueron liberados, se escaparon o más bien fueron expulsados, que es lo que pasa con los hijos, pues no importa. El lector, el escritor sagrado, dice, es que Dios es el que nos salva. Entonces, es Dios el que primero trae a Abraham, Isaac y Jacob, después hace la grandeza de las 12 tribus y después es liberado y se hacen y se van a dar culto al Señor en el desierto. Las 12 tribus. Recordar siempre que luego serán 12 tribus, porque hará falta que haya 12 colectivos humanos que den culto a Yahvé en el templo de Jerusalén durante 12 meses. Entonces son 12 tribus porque hay 12 meses. Otro personaje que así como José es el personaje que ensarta la tradición patriarcal, Abraham, Isaac y Jacob, y entonces José es el que da, es el personaje y la fuerza para entrar, va a haber otro personaje paradigmático que va a ser Moisés, salvado de las aguas. Entonces, pues hay unas prácticas que son comunes, tirar a los varones, son prácticas de control de la población y claro, cuando los pueblos que son súbditos tienen mucho poder, se mata a los varones. Y entonces Moisés
que quiere decir eso, salvado de las aguas, es el que tiene la fuerza y la llamada de Dios para salvar a su pueblo. Entonces, todo el evento de Moisés es muy importante porque Moisés es salvado de las aguas, pero vive y entonces está descontento porque se ve la situación del pueblo y entonces huye, huye a Madián, huye a Madián y en Madián, que es, se me ha escapado la imagen, la ciudad de Petra, en la ciudad de los nabateos, que es allá en el norte de Arabia, en la actual Jordania, ahí sería Madián, o sea, escapándose hacia el norte del Sinaí. Y entonces allí tiene la experiencia mística que vemos en esta hermosísima imagen en la que la zarza ardiendo es la señal de que Dios quiere que le escuche. Entonces se va a Madián, donde está Jetro, que será su suegro, y así conoce en el Sinaí a Yahvé. Y conociendo a Yahvé, Yahvé le dice que que libere a su pueblo. Y tenemos toda la epopeya de Dios peleando por su pueblo en contra de los egipcios. Y en esa muerte de los egipcios hay un evento que es el evento más importante, que es la muerte de los primogénitos. Cuando se muere el primogénito del faraón es la mayor catástrofe. Y entonces Dios le pide y le exige. ¿Qué podría haber sido históricamente? Pues no cabe duda de que la presencia de los judíos, que de todos modos es una nebulosa, sí que está marcada por la acción de Dios, y ellos la entienden como el faraón sufre grandes tristezas y males, y entonces al final es expulsado. Y está aquí, y aquí ya tenemos unos eventos que están tan cercanos, que son el Cordero Pascual, con cuya sangre se ungieron las jambas y el dintel de las puertas para que el ángel exterminador no pasara. Ojo, la carne y la sangre del Cordero son la salvación. Estos textos, la liberación de la presencia de Dios, van a ser los textos con los que Jesús va a hacer entender su propia entrega. Es demasiado importante la muerte del Cordero, la participación en el Cordero y la sangre como salvación. Una salvación, y para eso les invito a que vean esa representación del gran mito y de la gran epopeya que se representaron en esa cinta cinematográfica de los 10 mandamientos, que se han hecho diversas, pero esa fue de una gran elocuencia, porque entonces Dios se pone en contra del faraón. Dios salva a su pueblo por la sangre. Dios hace pasar al pueblo por el mar. Este evento es un evento siempre dificultoso, pero no importa. Como lo lee el pueblo judío, es que es el momento
de la liberación. Es el momento de la liberación para llegar a Santa Catalina de Sinaí. Van llegando y aquí estamos, es otra visión del monasterio, está en su lugar, sería lo norte probablemente, porque si está el sol por allá, entonces vemos aquí es donde se llega a Santa Catalina de Sinaí, o sea, al Sinaí, donde el pueblo dice que se ha encontrado con Dios, se ha encontrado y ha entendido que Dios está con él. Esta imagen es un fotomontaje, es una cosa muy hermosa, que es como ven, el Sinaí con el pueblo debajo, cubierto de nubes y arriba una tormenta. Y ahí es donde llega Moisés y se encuentra lejos del pueblo porque Dios está allí. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Pues que Dios está ahí, que Dios está ahí. ¿Y cuál es el signo de Dios? Las tablas de la ley, porque es como Hammurabi, el encuentro con Dios, la vara de Aarón, que cuando ya lleguen a Tierra Santa, guardarán la vara con la que Aarón los guiaba, y un gomor de maná, el recuerdo de que Dios da la ley, guía y alimenta. Es la fortaleza. Es la fortaleza de lo que contiene el arca. De todo ello se suelen decir muchas cosas y hay toda una mitología que pasó con el arca, ¿no? Pues el arca probablemente desapareció en la primera deportación, a Nínive, pues, y luego a Babilonia, porque pues entonces el arca, desaparece el arca, pero sí se tienen los elementos del templo que aquí en el arco de Quito están. El arca, la descripción es muy minuciosa y sería eso, un arca de madera de acacia, que la acacia enana se da en el Sinaí, cubierta con oro, con dos querubines, y los querubines son elementos de la literatura y de la imaginería, tanto egipcia como babilónica, y entonces tenemos que ahí estaba el arca, y el arca es el lugar del recuerdo de Dios. ¿Se acuerdan aquella canción de Karina que decía buscando en el baúl de los recuerdos? Era el baúl de los recuerdos, era lo más querido para el pueblo, porque era su vida que estaba puesta en el tabernáculo, y hay algunas sectas que son muy puritanas y que pretenden que sea con las medidas, no entienden que el sentido que tiene el éxodo es mucho más profundo, y entonces en el tabernáculo, que era la tienda del encuentro, está el candelero de los 7 brazos, el altar de los panes de la propiciación y el arca de la alianza detrás del velo que se rompe cuando muere Jesús en el Santo de los Santos. Y esto está servido y atendido por los levitas. Los levitas son las personas de la tribu de Leví que no tiene tierra, pero que van a ser los que estén en todas partes ocupados del culto a Dios, y tienen un pectoral y un pectoral de oro y un efod de lino, una tiara, y todo esto son que van a ser. Este es Dios que allá en el Sinaí se encuentra y les dice cómo quiere estar y cómo quiere recibir el culto. El arca, el tabernáculo, los sacerdotes,
Pero el pueblo, cuando Moisés ha subido, se olvidan. Y entonces dice, sí, 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 pero a Yahvé no lo hemos visto nunca. Hagamos un becerro, que un becerro era la representación, la representación del dios, el dios Apis, tenían los egipcios y luego tantos animales que entonces se separan, se separan de Yahvé. Y entonces, después de haberle, Dios llama, Dios hace pacto y el pueblo se vuelve a separar. Dios vuelve a llamar, Moisés vuelve a hacer el pacto de tal manera que enfrente del becerro de oro, que no es más que la representación, y lo dice un salmo tan bonito, los dioses de los gentiles son apariencia, tienen boca y no hablan, tienen manos y no tocan, tiene pies y no andan, no tiene voz su garganta, que sean igual los que lo hacen, los que confían en ellos. Es un salmo tan hermoso en contra de la idolatría, porque Yahvé es Yahvé. ¿Y quién es el que va a acabar esta epopeya? Y hay diversos momentos. Moisés. Moisés, que es el que ha comenzado la salvación del pueblo mediante la salvación de él del por manos de la hija del faraón, es el que se encuentra una vez más con Dios, y cuando baja de la montaña no lo pueden mirar porque hay un resplandor en su rostro. Esta imagen es muy anterior, pero aquí tenemos al Moisés de Miguel Ángel, que tiene esos dos, esos dos, esas dos potencias, que es lo que ponemos tantas veces para recordar que es Dios el que salva a través de Moisés. Creo que es demasiado importante este momento de la salvación del pueblo. Es el éxodo es entonces el recuerdo de que el Señor nos está salvando, de que es Yahvé el que nos salva, de que es Yahvé el que está con nosotros. Qué bueno, qué bueno, qué bueno el ponernos en la consideración de este pequeño resumen del Éxodo. Por favor, vuélvanlo a leer. Teniendo en cuenta lo que decíamos al comienzo, no son hechos netamente históricos y con un afán historicista. Con toda probabilidad habrá infinidad de eventos que son históricos, contados desde una perspectiva de salvación. Y entonces, cuando estamos en la perspectiva de que el pueblo es salvado por Dios, lo importante es decir, ¿qué es el pueblo? Y lo importante es decir, ¿quién es Yahvé y cuál es la relación de Yahvé con el pueblo? Me parece que esta pasada así a la carrera sobre el libro del Éxodo me parece tan importante. Todos los eventos, cada uno de los sucesos que nos narra el libro del Éxodo, insisto, son más que eventos históricos, son eventos de salvación. Es Yahvé que está ahí salvando a su pueblo. Por eso,
tenemos una categoría mucho más importante para leer esta epopeya. Es la epopeya de Dios que salva. Cada uno de los eventos y los significados tienen una fuerza especial que va mostrando con mayor claridad cuál es la realidad de Dios y cuál es su amor. Pero el suceso en sí es un suceso salvador porque Dios salva en la historia. Únicamente que, ojo, nosotros, nuestra historia es muy distinta a las categorías históricas que son más bien épicas de las que estamos leyendo en este texto del Éxodo. Seguiremos leyendo la Sagrada Escritura y veremos. Querría, pues, después de haber dicho todas estas cosas tan importantes en este recorrido, poner dos cosas. Es poner dos cosas. ¿Quién escribió el Éxodo? Digamos, dejémoslo ahí, Moisés. Únicamente que Moisés viviría ya en el siglo XIV, 1300 antes de Cristo, más o menos, lo cual no nos importa, pero después, allá en el siglo XIV, en el siglo XIII, después de la venida del destierro, se van poniendo por escrito esos recuerdos de los cuales nosotros tenemos un acercamiento, pero es demasiado lejano. La historicidad de esto, de esta narración, y de esta narración hay toda una discusión que les invito a que las lean, sobre cuál es el código yavista, el código eloísta, el código sacerdotal y el deuterocanónico. Son como 4 momentos que se rastrean en ese texto. Pero, con todo, este texto, que no es historicista, sí es un relato de religioso y cultural en la historia. Es el mito fundacional, es la epopeya nacional. Repito, el pantano de Vargas es importante, importantísimo, pero eran 12, ¿y qué importa? La batalla de Boyacá es muy pequeñita, ¿y qué importa? Es la batalla de Boyacá, es fundacional, es muchísimo. ¿Quiénes fueron? Y luego, pues, cómo se escribieron, repito, hace falta tener una consideración muy benévola que nosotros, como ahora tenemos las grabadoras y todas estas cosas, pero no importa, la literatura egipcia es muy fecunda, la literatura mesopotámica es muy fecunda. El pueblo judío está en contacto especialmente con estos pueblos y con los fenicios, que van a tener también Tiro y Sidón. Y pues los fenicios tienen también una maravillosa escritura y entonces los judíos tienen elementos para crear su propia epopeya. Qué bueno. Entonces, ojalá que tengamos, pues como la lectura especial de ver cuál es el sentido del Éxodo. Y el sentido del Éxodo es la liberación y la salida mediante la muerte de un cordero. Esto, cuando lo leemos en cristiano, la Pascua es muchísimo más cercana y nos hace entender muchísimo mejor. Qué bueno el leer y releer, insisto, lo tenemos que dejar porque si no se nos puede alargar, pero sí, relean, por favor. Y para el día próximo, si Dios nos da licencia,
después de haber leído el libro del Éxodo, al cual, por favor, están ustedes todos invitados a leerlo, porque leemos el, el, el libro del Génesis, del Éxodo, y después, por favor, el Levítico. Ahí hemos tocado que eran el Levítico, es la lectura de cómo se va a dar culto a Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas Amén. gracias. Aquí Gracias, Padre. estamos. Muchos saludos, Daniel, Aurora, Carmen, Concha,